Hola, yo soy Benjamín Arenas. Este es mi proyecto de la botella de Marriott, experimento número 1, de la materia Experimentación Física y Pensamiento Estadístico con el profesor Juan Manuel Ramírez de Arellano. Con el siguiente experimento analizamos el movimiento de los fluidos para obtener los valores de velocidad dentro de la botella y salida de nuestra botella Marriott. Después del análisis, encontramos que tiene una velocidad de salida promedio de 1.1 metros sobre segundo al estar en contacto con el tubo de presión atmosférica. Esta es nuestra botella de Marriott. Esta fue la que yo hice. Es una botella compuesta por un tubo a presión, que es un popote, un tubo para la salida que usa el mismo popote. Ocupé esta botella porque es muy, bueno, es la más con una línea que subo, como pueden ver en esta imagen, es lo más parejita posible, ¿no? Es un círculo, un marco teórico. La presión se obtiene dividiendo la fuerza entre el área sobre la cual la fuerza actúa. La velocidad es la rapidez de una partícula pasando un punto determinado y la tasa de flujo volumétrico es el volumen de fluido que pasa a través de una sección transversal por un cierto tiempo. Y para este experimento ocupamos la obra más famosa de Bernoulli, que habla sobre el principio de Bernoulli, que dice que a una presión constante la velocidad va a ser constante. ¿Qué es lo que podemos ver en nuestra botella cuando el agua no ha pasado el tubo de presión atmosférica? Que podemos, la salida es constante, incluso las medidas que tomamos en un cierto tiempo es constante. Ya después de que pasa el tubo de presión constante, hablamos de un proceso de Torricelli, donde la velocidad está a función de la distancia entre la altura y la posición del agua, ¿no? De la posición del agua entre la salida. Como les dije, estos son los materiales que usamos, que ya se los comenté anteriormente. Aquí está nuestra botella sin hacer. Y aquí está el montaje experimental. Aquí se las vuelvo a mostrar para que vean cómo quedó. La plastilina se usó en el tubo de presión atmosférica para que no entre el aire, y es muy importante, porque si no está sellado totalmente, no van a salir las burbujas. Las burbujas hablan de que es realmente de que sí hay presión atmosférica, y eso va a hacer que la velocidad sea constante. Y en el caso de abajo, en el tubo de presión de salida, en el tubo de salida es para que no haya ordelas. Estos son los resultados de nuestro experimento. La botella tiene un diámetro de 8 centímetros, la altura que tenía el tubo de presión con el de salida era de 10 centímetros y el diámetro de salida era de 6 milímetros. Estos son las 6 veces que repetimos el experimento y las medidas que nos dio en cada un experimento. Como pueden ver, no sale el mismo resultado, sino es normal, ¿no? Porque no vivimos en una simulación. Este es nuestro análisis de incertidumbres. El de tiempo son 5 segundos. El de la medida que tomamos lo calculamos por la desviación muestral de todos nuestros experimentos. Tuvimos que sacar el promedio de cada lapso de tiempo y así obtuvimos estos 7. La altura es la mínima escala, igual que el diámetro y el tubo de salida. Estas son nuestras áreas, nuestra área de la botella y nuestra área del tubo de salida. Aquí calculamos la velocidad inicial y la velocidad de salida. Como pueden ver, la velocidad de salida es más veloz que la de entrada. Y podemos ver que igual el rango de error es más alto en la de salida que en la de entrada. Esto debido a que la de salida se usó el mínimo cuadrado, se usó la técnica del mínimo cuadrado en la que se suman todos los datos, que se subsuman todos los errores todos los errores de los datos que se ocuparon para sacar la velocidad. Y en la velocidad de entrada, como se usaron menos datos, el error es más pequeño. Aquí lo pueden observar. Esta es nuestra tabla de altura en cuestión de tiempo de nuestra botella. Y esta es nuestra tabla de error. Es nuestra tabla de velocidad en tiempo. Como pueden ver, por un tiempo fue más alto, que es justo cuando está en contacto con el popote, cuando el popote sigue con el agua, el tubo de entrada,
y va disminuyendo cuando se aplica el principio de Torricelli. Igual pueden ver el 31% de cada medida. Y como discusión, este trabajo trajo muchas incertidumbres en su elaboración, como el simple hecho de no poder marcar los 3 segundos. Igual las líneas que ocupé no fueron, las líneas que marqué en mi botella no fueron la mejor opción. Y lo bueno fue que se fueron sumando las incertidumbres y gracias a esto se puede decir que tuvimos una incertidumbre tan alta en la velocidad de salida. De igual manera es importante especificar que las burbujas en este experimento son necesarias para identificar si realmente la presión atmosférica está afectando a nuestro dispositivo. Como conclusiones, en este trabajo medimos y comparamos la velocidad del agua cuando está recibiendo una presión constante de la atmósfera, que se puede identificar cuando el popote estaba en el agua y el popote estaba burbujeando, ¿no? Cuando no, pues el popote no estaba en el agua y no se producían estas burbujas. Es importante recalcar que, que el promedio de velocidad de salida cuando el popote seguía en el agua tuvo una velocidad de salida de 1.1 metros sobre segundos. Y la velocidad promedio cuando no había el contacto se tenía de 0.6 metros sobre segundos, por lo que se puede saber que disminuyó la velocidad. De igual manera, interactuamos con las incertidumbres para poder generar un modelo de predicción y de análisis de nuestro sistema experimental. Ya como último, aquí está la bibliografía que se ocupó para generar este experimento. Muchas gracias.